El pecado y sus consecuencias según la religión cristiana. En la religión cristiana, el pecado es un concepto central que define la relación del ser humano con Dios, el mundo y consigo mismo. Se entiende como cualquier acto, pensamiento o conducta que va en contra de la voluntad y los mandamientos de Dios. Según la Biblia, el pecado comenzó con la desobediencia de los primeros seres humanos, Adán y Eva, en el jardín del Edén, y desde entonces, todas las personas han nacido en una condición de pecado. El pecado original. El pecado original es un concepto clave en la teología cristiana. Según el relato del Génesis, Adán y Eva, tentados por la serpiente, tradicionalmente asociada con Satanás, desobedecieron a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este acto de desobediencia no solo rompió la comunión entre Dios y la humanidad, sino que introdujo el pecado y la muerte en el mundo. El pecado original afecta a toda la humanidad, ya que se transmite de generación en generación. Como enseña el apóstol Pablo en Romanos 5:12, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto implica que todos nacen en una condición caída, separados de Dios y con una inclinación al mal. Consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado, según el cristianismo, son múltiples y abarcan tanto el ámbito espiritual como el físico y el social. 1. Separación de Dios. La consecuencia más grave del pecado es la separación espiritual de Dios. En el relato del Génesis, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, simbolizando la pérdida de la comunión directa con Dios. Esta alienación espiritual se convierte en la condición fundamental del ser humano, que queda separado de la fuente de vida y bondad. Según Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, lo que subraya que el pecado es una barrera que impide una relación plena con Él. 2. Muerte física y espiritual. El pecado trae consigo la muerte, tanto física como espiritual. En Génesis 2:17, Dios advirtió a Adán que, si desobedecía, ciertamente morirás. Aunque la muerte física no fue inmediata, se introdujo la mortalidad en la humanidad. A partir de entonces, el ser humano queda condenado a sufrir la muerte física. Más grave aún es la muerte espiritual, que implica una separación eterna de Dios, conocida como la condenación o segunda muerte, mencionada en Apocalipsis 20:14. 3. Sufrimiento y dolor. El pecado también trae sufrimiento y dolor al mundo. Tras la caída, Dios le dice a Eva que experimentará dolor al dar a luz, Génesis 3:16, y a Adán que trabajará arduamente para sobrevivir en un mundo